viaje a través de la Biblia, el Antiguo Testamento. Bienvenido a Historias Bíblicas del Antiguo Testamento. Mi nombre es Jorge y seré su guía en nuestra 15ª lección, titulada En el Monte Sinaí. Vimos en la historia anterior cómo Dios libró a los israelitas de la esclavitud en Egipto, haciendo un gran milagro. Durante los siguientes 3 meses, Dios hizo más milagros, librándoles nuevamente del faraón ante el Mar Rojo, dando al pueblo agua, comida y victoria sobre sus enemigos. Ahora, bajo el liderato de Moisés, han llegado al monte Sinaí, donde van a ver la gloria de Dios y escuchar su voz en una manera que les llenaría con gran temor. Cuando usted lee o escucha esta historia, póngase en el lugar de los israelitas. ¿Qué siente usted? Ahora veamos la historia que ocurre en el monte Sinaí, de Historias Bíblicas Ilustradas, que ocurre en Éxodo, capítulo 19, versículo 1, capítulo 20, versículo 21, y Deuteronomio, capítulo 4, versículo 11 a 12, y capítulo 5, versículo 5 a 30. Las palabras están citadas de la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Historias Bíblicas Ilustradas. En el monte Sinaí. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí, a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí, y allí en el desierto acamparon, frente al monte. Subió Moisés para encontrarse con Dios, y desde allí lo llamó el Señor y le dijo: Anúnciale esto al pueblo de Jacob. Declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto, y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo respondió a una sola voz: Cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés les llevó al Señor la respuesta del pueblo. Voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo, y así tenga siempre confianza en ti. Ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas y que se preparen para el 3er día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí, a la vista de todo el pueblo. Pon un cerco alrededor del monte, para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él. En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo. Ellos, por su parte, lavaron sus ropas. En la madrugada del 3er día, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente. Moisés habló y Dios le contestó en un sonoro trueno: Ven a la cima de la montaña. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. Y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Moisés subió. Baja y dile a Aarón que suba contigo, y advierte al pueblo que no intenten ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. El pueblo no puede subir al monte Sinaí, pues tú mismo nos has advertido. Pon un cerco alrededor del monte y conságramelo. Moisés bajó y repitió eso mismo al pueblo. El pueblo se acercó al pie de la montaña y allí permaneció. Desde el fuego, el Señor les habló cara a cara en la montaña.
Moisés se puso entre el Señor y el pueblo para decirles lo que estaba diciendo el Señor. Porque tenían miedo del fuego, oyeron el sonido de las palabras, pero no vieron forma alguna. Solo se oía una voz. Mientras la montaña ardía en llamas que llegaban hasta el cielo mismo, el Señor les habló los 10 mandamientos a toda la congregación. Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. El Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su majestad, y hemos oído su voz que salía del fuego. Hoy hemos visto que un simple mortal puede seguir con vida, aunque Dios hable con él. Pero, ¿por qué tenemos que morir? Este gran fuego nos consumirá y moriremos si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios. No tengan miedo, Dios ha venido a ponerlo a prueba, para que sientan temor de Él y no pequen. Acércate tú al Señor nuestro Dios y escucha todo lo que Él te diga. Repítenos luego todo lo que te comunique, y nosotros escucharemos y obedeceremos. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. Dios les dijo: He oído todo lo que este pueblo te dijo. Todo lo que dijeron está bien. Ve y diles que vuelvan a sus carpas, pero tú quédate aquí conmigo, que voy a darte todos los mandamientos, preceptos y normas que has de enseñarles. Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos. Repasemos la historia que acabamos de ver con las siguientes preguntas. ¿Enfrente de cuál monte estaban los israelitas 3 meses después de salir de Egipto? Estaban frente al monte Sinaí. ¿Quién bendijo al pueblo para que saliera de Egipto y llegara al monte? Dios los bendijo. ¿Quién debió representar al pueblo como sacerdote? Moisés. Cuando Moisés le dijo al pueblo el mensaje de Dios, ¿cómo respondió el pueblo? Dijeron, cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. ¿Cómo debía prepararse el pueblo para que Dios les hablara? Ellos lavarían sus ropas y no subirían al monte Sinaí. ¿Cómo manifestó Dios su gloria al pueblo cuando empezó a dar sus mandamientos a ellos? Con humo, fuego y sonido de trompeta. ¿Quiénes subieron al monte por la petición de Dios? Moisés y Aarón. ¿Cuál era el propósito del cerco alrededor de la montaña? Para que nadie más subiera al monte. ¿Quién anunció los mandamientos por primera vez al pueblo? Dios mismo lo hizo. ¿Cómo se sintió el pueblo? Tenía mucho miedo. Como los israelitas tenían temor de Dios, ¿qué le pidieron a Moisés que hiciera? Que él subiera para recibir la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Subió al monte. Ahora, ¿qué iba a recibir Moisés de Dios? Todos los mandamientos, preceptos y normas que debía de enseñarles a los israelitas. En una sola palabra, ¿de qué se trata esta historia? El Señor dio su ley, especialmente los 10 mandamientos, a su pueblo de Israel. El pueblo de Dios tuvo mucho miedo cuando vio la gloria de Dios, porque reconoció su debilidad y culpa ante el glorioso poder y santidad de Dios. ¿Qué sentimos nosotros
cuando consideramos la gloriosa y poderosa santidad de Dios expresada en su santa ley? Temor. ¿Cuál pecado me enseña a confesar esta historia? Que por naturaleza soy pecador y que merezco su castigo. Aunque Dios atemorizó al pueblo por medio de su poder, gloria y santidad, también les recordó de su misericordia y amor, porque Él mismo les había rescatado de la esclavitud en Egipto y les había llevado milagrosamente al monte Sinaí. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia, no solo para los israelitas, sino para mí también? Dios me rescató de la esclavitud, del pecado y la muerte eterna por medio de su Hijo eterno Jesucristo. Ahora, los israelitas sabrían en detalle y con más claridad cómo manifestar su amor a Dios, su Salvador. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Nos enseña que demos gracias a Él por su santa ley y el cumplimiento perfecto de la misma en Cristo. Más tarde en el Antiguo Testamento vemos un bello resumen de lo que Dios quiere de nosotros para manifestar nuestra fe y gratitud a Él. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme, pues, a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Hemos concluido con nuestra 15ª lección. Terminemos con una oración. Oremos. Amado Dios, ayúdame a temerte y a amarte todos los días de mi vida y a cumplir tus mandamientos. Sé que no siempre muestro respeto por ti, por tu infinito poder. También sé que no te amo como debo de amarte. Perdóname. Concédeme que en mi vida se manifiesten mi amor y mi respeto por ti para que otras personas lleguen a saber que tú eres el Dios Todopoderoso, el Salvador del mundo. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.